Shalom, shalom, amados hermanos, Dios les bendiga. Soy su hermano Germán Emanuel y estamos aquí dispuestos para estudiar nuevamente la palabra del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, le rogamos, Señor mío, de que usted se haga presente, Señor, en esta instancia, Padre, que venimos, Señor, humildemente a escuchar de tu palabra, Padre, a escuchar, Señor, su sagrada escritura, Señor, y para que nos abra el entendimiento y podamos, Señor, comprender, Padre Santo, estos misterios tremendos que usted nos tiene preparados. Así que, Señor Jesucristo, le pido, Señor, que ponga un corazón atento a la palabra del Señor, a cada hermano, a cada hermana que va a ver esta transmisión. Todo esto se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema de la simiente de la serpiente. El título para este día es La simiente de la serpiente y la mutación genética. La simiente de la serpiente y la mutación genética. Así que vamos a ir al libro de Génesis, Génesis 3, versículo 1 al 7. Leo en el nombre de Jesucristo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dese cuenta de que aquí la serpiente estaba dándole un sermón a Eva. Así que, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Bueno, si recordamos el culto anterior con respecto a este tema, Eva estaba muy contenta por el nacimiento de Caín. Ella estaba muy contenta. Ella dijo en Génesis capítulo 4 versículo 1: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero luego Caín creció y comenzó a mostrar los frutos de su padre, el diablo. En lo cual culminó en el asesinato de su propio hermano Abel. Tras esta situación, Eva se le abren los ojos y puede identificar que su propio hijo era una bestia. Su propio hijo era una bestia. Ella se percató, a pesar de que Caín y Abel ambos salieron del mismo vientre, ella se percató una simiente distinta en Caín. Entonces, cuando Adán planta nuevamente la semilla en Eva, ella, también en Génesis capítulo 4, ella después dice: Dios me ha sustituido otra simiente. O sea, Eva ya tomó la distinción, hace la distinción con Caín. Y ahora, nosotros leímos Génesis 3, en donde el diablo, la serpiente, pone la simiente, la semilla en Eva. Y habían tres personajes involucrados: el hombre, la mujer y la serpiente. Cuando Dios pone sobre juicio el pecado, Dios no maldice a Adán. Dios no maldice a Adán, sino que maldice la tierra. O sea, Dios causa una mutación en el ecosistema. Dios le dice: ahora vendrá a existencia los espinos y cardos. O sea, antes, cuando el pecado no estaban los espinos y cardos. Pero ahora existen. Dios maldice la tierra. Y ahora luego tenemos a la mujer. Dios trae ahora maldición sobre la mujer. Ella sí es maldecida. Y
Dios a la mujer le hace una transformación genética. La mujer no estaba diseñada para procrear hijos. La mujer no estaba diseñada para engendrar bebés. Entonces, Dios tiene que hacer un cambio en ella. Tiene que hacer una transformación en ella. Porque el método para traer hijos era por la palabra hablada. Adán y Eva, ninguno de ellos dos tenían ombligo. Porque ellos no estaban ligados a un cordón umbilical del vientre de una madre. Y así debía ser con sus hijos. Pero el diablo, Lucifer, pervirtió la situación. Eva cayó por el engaño y se produjo una mutación en ella. Hubo una mutación genética. Entonces Dios maldice a Eva y su sistema interno es modificado para poder quedar embarazada. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos. Todo este dolor es para que jamás olvidemos de que el nacimiento que se da por el método sexual no era el correcto. Era un nacimiento incorrecto. Por eso es que con dolor la mujer da a luz a hijos. Por eso es que vino Jesucristo y predicó, es menester nacer otra vez. Es menester nacer otra vez porque el primer nacimiento, el nacimiento a través de nuestra madre, nos trae al mundo como pecadores. Pero el nuevo nacimiento, el cual es por el Espíritu Santo, eso nos lleva a perfección. Gloria a Dios. Así que el profeta predicó, la palabra hablada es la simiente original. La palabra hablada, o sea, el nacimiento por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Es porque hemos nacido de nuevo. Esa es nuestra evidencia. Entonces, Dios cambia la secuencia de ADN en Eva. En Eva hubo una mutación genética por causa de que la serpiente implantó su simiente. Y ahora la mujer pasa por procesos funcionales, los cuales antes no pasaba. Si usted hubiese visto a Eva de frente, quizás no habría notado cambio en ella. Su forma estructural externa se mantenía idéntica. Pero su sistema funcional interno había cambiado. Ahora ella tenía un útero. Ahora ella tenía ovarios. Ahora ella tenía un sistema la cual estaba diseñado para el embarazo. Gloria a Dios. Ahora analicemos a la bestia. Porque la serpiente también esconde misterios. La serpiente en su código genético esconde un virus. Esconde virus en su sistema genético. La serpiente en su semilla era un virus. Y hoy en día está muy famoso el tema del coronavirus, el tema del COVID-19. Y todo lo que engloba los virus, todos los virus que hay hoy en día y los que han habido, tienen netamente relación con Génesis 3. Génesis 3, cuando la serpiente implantó su simiente, cuando la serpiente injertó su semilla. Tenemos muchos virus. Está la fiebre porcina, está el ébola, COVID-19. Son virus que son producidos por una mutación genética. Son virus que están relacionados con los animales. Esa serpiente antigua era un virus, el cual ingresó en Eva e infectó a toda la raza humana. Infectó a toda la raza humana con el pecado. El virus del sarampión, la epidemia de la peste negra, que mató a más de 80 millones. El virus del VIH y el virus de COVID-19 actual. La razón de todos esos virus, como les dije, guardan el misterio en la semilla de la serpiente antigua. Está en Génesis 3. Entonces,
Ahí la serpiente obrando es el padre de cada virus que hoy en día está presente. Es el padre de cada epidemia, es el padre de cada enfermedad, porque el hermano Abraham señaló que la enfermedad es un demonio. Entonces Dios maldijo a la serpiente. En Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunos, cuando ven la maldición de la serpiente, ni se preguntan por qué Dios le hizo esto a la serpiente. La serpiente era bípedo. Él caminaba. Él tenía manos. Él podía hablar. Ese individuo era el eslabón perdido. Era la brecha entre el simio y el hombre. Pero atrás, lo que hizo la serpiente fue degradado a la esfera, al reino de los reptiles. De pasar de la brecha entre el simio y el hombre, fue degradado al reino de los reptiles. ¿Qué pasó? Que ahora sí, uno se puede preguntar por qué Dios hizo esto. La razón por la cual Dios castigó a la serpiente de esa manera fue porque Dios aplicó la ley. Dios aplicó la ley con la serpiente. Si vamos a Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25, dice así: mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley trataba una ley de la venganza. Vendría, quiere decir que cuando alguien obraba mal, en la misma medida iba a ser castigado. Entonces, ¿qué había hecho la serpiente? ¿Qué había hecho la serpiente en Eva? Siendo esta serpiente, siendo el diablo, el virus, provocó una mutación genética en Eva, provocó una mutación genética en la mujer. Ella no estaba preparada para cargar con los hijos, pero ese diablo infectó a Eva. Ese diablo infectó y produjo y trajo en ella su simiente. Produjo una mutación genética en ella. Entonces la serpiente provocó el cambio genético en la mujer, y según la ley del ojo por ojo y diente por diente, Dios le dijo a la serpiente: genética por genética. Ojo por ojo, diente por diente. El mal se le es devuelto a esa persona. Y el diablo, esa serpiente, le cambió la genética a Eva. Fue un mal que hizo en Eva. Entonces Dios le dice a la serpiente: genética por genética. Así que Dios, ¿qué hace? Dios le saca los brazos, le provocó una mutación en la serpiente, le saca los brazos, le saca las piernas. De ser un ser bípedo, pasa a ser un ser que se arrastra. Entonces, la serpiente, que era el peldaño, la brecha entre los animales y el hombre, fue degradado por el daño que ocasionó. Dios ahora lo hizo un fenómeno. Ahora no se puede identificar con el hombre. Supuestamente Caín era un hombre, era un ser humano, pero al ver la serpiente no se podía identificar con su propio padre. Es porque Dios ocasionó una mutación genética en la serpiente. Por el daño que ocasionó. Ahora la serpiente en Eva ocasionó una mutación genética interna. Dios tuvo también que modificar a Eva genéticamente para poder procrear. Pero al diablo se le dañó, le hizo Dios una mutación genética tanto interna como externa. Ahora, nosotros con la estructura ósea que tenemos extremidades, acá en los brazos, en las piernas, pero la serpiente, toda su estructura interna y externa fue mutada, fue modificada genéticamente. Ahora el profeta
enseña en el mensaje de la simiente de la serpiente que el diablo, ese espíritu, sabía que la serpiente era la única bestia capaz de poder mezclarse con el ser humano. Por eso es que el diablo la utilizó. El profeta en el mensaje de la simiente de la serpiente habla de la palabra Mahá, M-A-H intermedia, A-H, lo cual menciona que Mahá es teniendo un verdadero conocimiento de los principios de la vida. De esto también hablamos en el culto anterior de este tema. Mahá. Eso está relacionado con la sangre. Entonces el diablo quiso mezclar la sangre, en donde la sangre contiene el ADN, en la sangre contiene el código genético, en la sangre contiene toda la información genética. Entonces el diablo sabía que podía tomar posesión de la serpiente y mezclar su sangre con la sangre de la mujer. Entonces el código genético de los cromosomas de la serpiente y los cromosomas de Eva salió Caín. La serpiente, como siendo el varón, la serpiente aportó con los cromosomas Y, aportó con los cromosomas Y, y Eva aportó con los cromosomas X. Esos se fusionaron y salió Caín. Y la serpiente, como era la brecha entre el hombre y el mono, la serpiente podía mezclar su sangre con el ser humano. Porque sabemos que se pueden cruzar diferentes especies. Sabemos que el caballo, si se cruza con un burro, forma una mula. Sabemos que han modificado la genética de ciertos perros, de ciertas razas, y han mutado y han tratado de hacer una raza superior. Primero, cuando yo era pequeño, se sabía que la especie del Doberman era una especie totalmente superior a otra, que lo hacía totalmente bravo. Y después se superó y llegó a ser el Rottweiler. Y ahora mismo se ha superado y llega a ser el Pitbull, una especie totalmente sanguinaria. Y es porque lo han ocasionado por mutaciones genéticas. Porque cruzan la sangre de especies que son semejantes. Por ejemplo, es posible cruzar a una leona con un tigre. Es posible, porque pertenece al reino animal. Pero una leona no puede cruzarse con una vaca. No están en la categoría genética. ¿Ven? Entonces, el hombre, el ser humano, la mujer Eva, estaba cercano a la serpiente. Por eso es que la serpiente podía mezclar su ADN con el ADN de la mujer. Entonces, de ahí, de la fusión entre la mujer y la serpiente, es que vienen estos famosos reptilianos. De ahí es donde vienen. En Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 25, habla Jesús, dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Semilla, simiente. Simiente viene de genealogía. Entonces vino el hombre bueno, sembró la buena semilla, los hijos de Dios. Pero luego llegó el enemigo, el antagonista, Lucifer, y él sembró la mala semilla, la cizaña. Ahora, Juan el Bautista. ¿Qué habló Juan el Bautista? En Lucas capítulo 3, versículo 7. Juan el Bautista dijo, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto lo habla Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 7, señalando y dice: oh generación de víboras. Generación de víboras, reptilianos,
son simientes de la serpiente. Amén. O sea, el enemigo plantó su simiente, plantó su semilla. Mateo 12, versículo 34, dice Jesús, grita a él, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Tremendo, tremendo. Como muchos andan en púlpitos predicando, como muchos están hablando de lo bueno, porque muchos están predicando el mensaje, pero son malos. Son divisores de iglesia, son ministros recasados, son etcétera, etcétera. Ellos están muchas veces hablando lo bueno, pero son malos. Mateo 23, versículo 33. Jesús nuevamente dice, serpientes, generación de víboras. Nuevamente generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nuevamente, en 3 citas bíblicas, se habla de la generación de víboras. Tenemos 3 testigos donde se señala de la generación de víboras. Pero esas personas eran judíos. Esas personas eran judíos. Ellos dijeron, nosotros tenemos como padre a Abraham. Y a pesar de eso, el Señor Jesús le dijo, más vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Él fue un asesino desde el principio y ustedes quieren hacer el mismo acto. ¿Qué sucedió? A pesar de estar en la línea genealógica del padre Abraham, ellos eran simiente de la serpiente de igual manera. ¿Qué sucedió? Sus cromosomas estaban infectados por el virus de la simiente de la serpiente. Ellos estaban infectados, en ellos estaba el virus de la simiente de la serpiente. Gloria a Dios. Ellos estaban bajo una mutación genética. Juan el Bautista y el Señor Jesús nos estaban revelando de esta mutación genética. Como hombres, personas, eran una generación de víboras. Están hablando ahí el maestro y su siervo de una mutación genética. Porque, ¿cómo es posible que una persona, un ser humano, sea parte de una generación de víboras? Es una mutación genética. Gloria a Dios. Entonces, ese virus se empezó a propagar desde el jardín del Edén. Ya lo vimos. El diablo, como puso una simiente en Eva, Dios tuvo que provocar un cambio interno en Eva para que pudiera engendrar hijos. Y Dios le recalca que con dolor dará a luz hijos, como símbolo de que ese nunca fue el camino correcto. Pero entonces, Dios a mí me enseñó algo nuevo. Porque según la Biblia, Eva sufre esa mutación para recibir bebés. En Génesis 3, versículo 15 al 16. Entonces, Dios en Génesis 3, 15 al 16 le dice, con dolor darás a luz. Estaba preparando su cuerpo, le estaba poniendo todo lo que conllevaba para el embarazo. Pero yo me pregunté, si Eva recién mutó después del pecado, entonces ¿cómo pasó lo del óvulo de Eva? ¿Cómo es posible de que en Eva hubiese un óvulo el cual pudiera recibir la simiente? Porque la serpiente pudo haber violado a Eva, pero si el cuerpo de Eva no estaba listo para recibir la simiente, entonces Caín no existe. Caín no existe si Eva era infértil. Pero luego Dios me explica que Eva empezó a mutar desde que empezó a escuchar las falsas doctrinas de la serpiente. El cuerpo de Eva no estaba diseñado para procrear. El profeta dijo que los hijos debían venir por la palabra hablada. Entonces, el huevo o los óvulos se alojan en los ovarios. Y las hormonas que controlan el ciclo menstrual provocan la maduración de este óvulo. Y cuando el óvulo está maduro,
lo cual significa que está preparado para ser fecundado por un espermatozoide. Este óvulo empieza a generar un recorrido. Entonces un óvulo maduro sale del ovario, lo cual esto se define como la ovulación, y viaja a través de la trompa de Falopio, esperando a una semilla. Esperando una semilla a la espera de una simiente. En ese transcurso, en ese viaje de la trompa de Falopio y del óvulo, está la espera de un espermatozoide, está la espera de una simiente, de una semilla. Si este proceso no se producía en Eva, la serpiente podía ingresar quizás su simiente, pero no habiendo óvulo, entonces no se produciría la fecundación y por lo tanto Caín no existe. Por lo tanto Eva, ¿de dónde vino Eva? Eva vino de la costilla de Adán. ¿Adán de dónde provino? Provino del barro, provino del polvo. Dice la Biblia, vienes del polvo y al polvo volverás. Eran barro, eran tierra. Gloria a Dios. Entonces Eva era tierra. Ella vino del polvo de la tierra. Pero ella no era tierra fértil. Eva en su estado corporal era tierra. Pero no era tierra fértil para que la semilla entrara en ella. Gloria a Dios. Entonces, no era una tierra preparada para la fecundación. Entonces, Dios me muestra una visión. Dios me muestra a mí una visión y me muestra al diablo con una herramienta y empieza a arar la tierra. Empieza a trabajar la tierra. Eso me muestra a Dios en una visión. En mi mente se produjo esa imagen. Y Dios me muestra al diablo arando la tierra. Y Dios me señala y me apunta. Esa tierra es Eva. Esa tierra es Eva. Gloria a Dios. ¿Qué estaba ocurriendo? La serpiente cuando empezó a predicar, la serpiente cuando dijo, ¿no es acaso que Dios dijo que comieran del fruto del huerto? Eva dijo, de todo árbol podemos comer, mas no de ese, porque si no moriremos. Y el diablo empezó a predicar y empezó a predicar en el púlpito de la iglesia Eva, y empezó a decir, no moriréis, sino que Dios sabe que si ustedes comen, sus ojos serán abiertos, tendrán conocimiento y seréis como Dios. Entonces, ¿qué me estaba diciendo Dios? Que mientras la serpiente estaba predicando en el púlpito de Eva, el diablo estaba arando la tierra de Eva, estaba arando su tierra, estaba provocando una mutación genética en Eva tras la predicación de la serpiente antigua. La serpiente, un adúltero en el púlpito, comenzó a arar la tierra de Eva, empezó a arar la tierra. Y cuando Eva le prestó atención a esas falsas doctrinas, su cuerpo empezó a mutar. Y comenzó el periodo de ovulación en ella. Empezó a producirse el periodo de ovulación. Y recordemos que Caín fue un labrador de la tierra, tal cual como la serpiente antigua. Entonces la serpiente antigua empezó a arar la tierra de Eva tras la falsa predicación. Entonces el diablo estaba arando esa tierra con sus dogmas, provocando que la tierra de Eva estuviese preparada para recibir su simiente. El diablo estaba preparando, estaba creando la atmósfera, estaba creando la situación, estaba provocando que la tierra de Eva, que era infértil, la cual no estaba preparada para recibir hijos, se preparara para recibir la simiente de la serpiente. Y para cuando la serpiente terminó su predicación, el óvulo de Eva ya estaba maduro y en posición precisa para recibir la simiente. Gloria a Dios. Eso ocurrió con Eva. Cuando el diablo terminó la predicación, entonces dice la Biblia, Eva comió del fruto. Ella ya estaba lista para recibir la simiente. Ella ya había empezado a sufrir una mutación a causa de la falsa predicación
del diablo. Sin embargo, Dios al diablo le hace lo mismo que David le hizo a Goliat. David le dijo a Goliat: tú, que con esa espada tanto que fanfarroneas. David le dijo: con esa misma espada te cortaré la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Así que, ¿qué sucedió? El mal que hizo, el mal se le devuelve. Dios le dijo a la serpiente: genética por genética. Entonces le ocasionó una mutación genética a la serpiente. Y el diablo, que con el mal que hizo empezó a arar la tierra, pues entonces Dios le dice a la serpiente: con esa misma espada te cortaré la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo derrota al enemigo usando esa misma estrategia. Usando lo mismo que hizo el diablo, Jesucristo toma la espada y le corta la cabeza. ¿Por qué razón? Porque es la manera que Jesucristo tiene de burlarse del enemigo. Porque de un Edén perfecto, habiendo una novia perfecta, el diablo la pervirtió haciéndola una adúltera. Pero ahora, en este último tiempo, nos encontramos en el Edén de Satanás. Así lo declara el profeta: este es el Edén de Satanás. Y en este Edén de Satanás no había una novia perfecta. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estábamos bajo los afanes del mundo. Muchos estaban en la denominación, muchos estaban en el mundo, y muchos de ellos, Satanás decía: estos no tienen esperanza, yo a estos ni siquiera los molesto, porque ellos me pertenecen. Pero el diablo no se da cuenta que el Espíritu Santo vino a esta simiente predestinada, y el Espíritu Santo comenzó a vivir en un grupo de creyentes que le llegó la palabra de la hora, el mensaje de la hora, y luego ellos vendrán a perfección. Y del Edén de Satanás, el diablo tenía oculta a la mujer de Jesucristo, pero Jesucristo la toma del lodo, la limpia y se la lleva con él. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En este tiempo nosotros fallamos a cada instante, pero Jesucristo viene a la escena, nos llena del Espíritu Santo, y de este Edén de Satanás Jesucristo sacará una novia perfecta. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hace Él? El Señor Jesucristo se convierte en un labrador de la tierra. Porque dése cuenta, Adán, en el jardín del Edén, Adán tenía que encargarse de la tierra. Pero vino a la escena otro labrador de la tierra, el cual fue la serpiente antigua. Entonces, la serpiente antigua le robó parte del terreno a Adán. Gloria a Dios. Pero ahora viene Jesucristo. Y si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, el postrer Adán, según Pablo, el Señor Jesucristo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después de su resurrección? ¿Qué ocurre con Él? La Escritura dice que cuando María Magdalena va a ver al Señor Jesucristo, va a ver: ¿dónde está mi maestro? En esos días de la resurrección, ¿dónde está mi maestro? Y ella se encuentra que la tumba del maestro estaba vacía. Se encuentra que la tumba del maestro estaba vacía. Entonces, ella ve y se da cuenta de que hay un labrador de la tierra ahí. Lo identifica como un hortelano. Estaba ahí como labrador de la tierra. Ese era el maestro. El primer Adán era un labrador de la tierra. Y ahora viene el postrer Adán, ya resucitado, y aparece como un hortelano, dice la Biblia. Aparece como un hortelano, aparece como un labrador de la tierra. Y María Magdalena lo identifica como un labrador de la tierra. Y ella pregunta: ¿usted sabe qué le han hecho a mi maestro? ¿Usted hizo algo a mi maestro? ¿Lo han sacado de aquí, por favor? Pero el hortelano
Luego, la Biblia dice que el hortelano llama a María por su nombre y él le dice, María. Y ella responde inmediatamente, le dice, Raboni, le dice, maestro. Ella identificó, porque la Biblia dice, está registrado en las predicaciones de Jesucristo, que el pastor llama a sus ovejas por nombre. Entonces María Magdalena, siendo una oveja de Jesucristo, Jesucristo siendo el hortelano, siendo el nuevo labrador de la tierra, Jesucristo llama por nombre a María Magdalena y ella lo identifica inmediatamente. Ella identificó que el hortelano era su Salvador. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El Señor Jesucristo es el nuevo hortelano, es el nuevo labrador de la tierra, porque el Señor Jesucristo encontró a María Magdalena con 7 demonios. 7 demonios que habían atormentado a las 7 edades de la iglesia. 7 demonios de adulterio. 7 demonios, porque en las 7 edades de la iglesia el adulterio, la simiente de la serpiente, se manifestó en cada edad de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo labró esa tierra. El Señor Jesucristo labró esa tierra y empezó a quitar todos los demonios de María Magdalena. Empezó a quitar todos los demonios de María Magdalena cuando estaba labrando esa tierra. Y María Magdalena fue libertada de esos demonios de adulterio. Fue libertada de esos demonios de adulterio. Y el Señor Jesús transformó esa tierra infértil de María Magdalena. Le sacó los demonios de adulterio y provocó que esa tierra de María Magdalena ahora fuera una tierra fértil para recibir la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y María Magdalena, después de la resurrección, fue llena del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús, el diablo tuvo su método. Labró la tierra de Eva para injertar su semilla. Y el Señor Jesucristo también es un hortelano, también es un labrador de la tierra. Gloria a Dios. Porque nosotros somos tierra, nosotros somos polvo. Jesucristo usó el método que usó el enemigo, pero de manera inversa. El enemigo usó su método de labrar la tierra para destrucción, pero el Señor Jesucristo usa este método de labrar la tierra para perfección. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por ende, nosotros, nuestra tierra, el Señor Jesucristo nos encontró como barro, como polvo venimos y al polvo regresamos. Sin embargo, nuestra tierra era un desastre, nuestra tierra era un desastre. Muchos de los hermanos estaban en el mundo, muchos de los hermanos estaban en los placeres del mundo, otros estaban en la denominación, otros estaban en el catolicismo siendo ungidos con una unción de ramera. Y el Señor Jesucristo encontró a esas tierras, a todas esas tierras infértiles, encontró un desastre en esas tierras. Gloria al nombre del Señor. Por ende, nuestra tierra no era fértil para recibir la semilla del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? Este glorioso mensaje llega a tu vida. Este glorioso mensaje llega a tu vida. Y en ese momento es Jesucristo quien comienza a arar tu tierra. En ese momento Jesucristo empieza a arar mi tierra. Comienza a sacar todo lo que nos sirve en la tierra. Comienza como buen hortelano, como buen labrador de la tierra, comienza a limpiar, a purificar la tierra. Empieza a sacar las rocas que impiden la semilla. Empieza a sacar la maleza. Empieza a sacar la basura, los escombros. Empieza a purificar, a limpiar toda la tierra. Gloria al nombre del Señor. Comienza a sacar todo lo que nos sirve. Todo lo que nos sirve para que esta tierra reciba la semilla. Jesucristo con este mensaje, con la mecánica, que es el conocimiento de la palabra, te saca los malos hábitos, te saca la mala vestimenta, le saca a las hermanas la pintura,
Los indios, cuando van a la batalla, se pintan, tienen pintura de guerra. Y a las hermanas, cuando el Señor Jesucristo empieza a dar su tierra, la pintura de guerra contra Dios es sacada de ella. A los hermanos les saca la lujuria, a los hermanos les saca la ira, a los hijos de Dios les saca el amor por el dinero. Eso es. Porque la palabra, el agua de la palabra, el lavacro de la palabra, el agua de la palabra, empieza a purificarnos. Es la mecánica, es conducta, orden y doctrina. La mecánica la cual nos está limpiando. Es Jesucristo arando nuestra tierra, preparándonos, dándonos cierta condición para nosotros poder recibir la semilla. ¿Qué ocurrió con los pentecostales? Mucha unción, pero no tenían palabra. Ellos recibieron la unción del Espíritu Santo, recibieron la semilla del Espíritu Santo, pero la tierra no fue buena. Dice la Biblia, Jesús da una parábola de la semilla que cae en pedregales, la semilla que cae cerca de la maleza en espinos, y la semilla que cae en tierra buena. Los pentecostales, su semilla cayó en pedregales, cayó la semilla, sí, unción del Espíritu Santo, sí, pero no tenían palabra, estaban livianos, se ahogaron, etcétera, etcétera. En todos los lugares que la semilla no cayó en buena tierra, la semilla destruida. Pero cayó la semilla ahí, el Espíritu Santo fue para allá, pero ellos no siguieron con el Espíritu Santo, fueron ahogados. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que tener tierra buena. Y esa es la mecánica, ese es este mensaje, eso es esta palabra. La palabra, la cual ara la tierra, prepara la tierra y la hace tierra buena. Gloria al nombre del Señor. Y ya cuando la palabra nos moldea, llegamos a ser una tierra fértil para recibir a Jesucristo en nuestra alma. Ya estamos listos, estamos preparados para que la mecánica y la dinámica se fusionen, se junten. Es cuando la palabra nos saca todo lo malo, empezamos a vivir en santificación. El Espíritu Santo nos empieza a guiar y nos llena del Espíritu Santo con la dinámica. Gloria a Dios. Porque la mecánica ya trabajó. Esa es la función de la palabra. Es mecánica, es trabajo mecánico, como en la física. En la física, en esa ciencia de la física, el trabajo mecánico es una acción, reacción. Todo eso, todas las leyes de la física está relacionado con la mecánica, el trabajo mecánico. La mecánica ya trabajó en nosotros. Ya trabajó arando la tierra, preparando la tierra, sacando toda la basura. Cuando ya esta tierra está fértil, es el tiempo de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. La dinámica del Espíritu Santo para que Jesucristo entre en nuestra vida, esa es la semilla de Jesucristo. Eso es ser simiente real de Abraham. Porque el mensaje nos ayuda para hacer una tierra fértil. Entonces Jesucristo, como el hortelano que vio María Magdalena, Jesucristo siendo el hortelano, Él nos hace fértiles para recibir la palabra. El diablo, siendo el hortelano para Eva, hizo que Eva, siendo hombre perfecta, fuera destruida. Pero ahora nosotros, que estábamos destruidos, ahora el Señor Jesucristo nos reconstruye y además nos hace perfectos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces Jesucristo planta en esta tierra buena ahora, en esta nueva tierra, en esta tierra santa, en esta tierra que está preparada para recibir a Jesucristo. El Señor Jesucristo está dispuesto ahí plantar su simiente, gloria a Dios, para que crezca en nosotros el árbol de la vida, gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo pone la semilla que florecerá en nosotros, el árbol de la vida, gloria a Dios. Poco a poco ese árbol crece en nosotros,
va creciendo y creciendo, comenzando con fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, amor fraternal. El árbol va creciendo, el traje de 7 colores de José se va manifestando en los hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El traje de 7 colores manifestándose por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y llegar a la estatura de un varón perfecto. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo está plantando y nosotros tenemos que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Que el mundo sepa, que el diablo sepa qué clase de fruto estamos dando. Que todo el mundo sepa que estamos dando los frutos del Espíritu Santo. Que vean en nosotros fe, que vean en nosotros virtud, que vean en nosotros una Biblia andante, una Biblia andante. La gente hoy en día no lee su Biblia. La única Biblia que puede leer es nuestra vida, es nuestra vida. Que todos vean que somos una Biblia andante, porque estamos manifestando los frutos de Jesucristo, los frutos de Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Jesucristo plantó su semilla en nosotros. Jesucristo plantó su semilla en nosotros. ¡Aleluya! ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? Los hijos de Dios lo creen. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Dios están viviendo la palabra. Están teniendo la evidencia del Evangelio. La evidencia del Evangelio está en ellos. Este es el botón de muestra que tenemos. Este es el botón de muestra que nos iremos con Él. Estamos viviendo la palabra. Estamos viendo la palabra. Y estamos marchando hacia lugares celestiales. Gloria a Dios. Aleluya. El diablo quiso ocasionar una mutación genética en Eva, pero el Señor Jesucristo nos transforma. El Señor Jesucristo, esa mutación que estaba generando en toda la raza humana, el Señor Jesucristo provoca en nosotros un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Para manifestar los frutos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el linaje de Jesucristo se conocerá por los frutos de Jesucristo. El hombre tiene una mutación genética, pero el Espíritu Santo saca toda mutación de nuestras vidas. Y solamente tenemos una clase de ADN. El ADN del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo está en nosotros. Gloria a Dios. Porque nosotros vinimos a este mundo con la naturaleza de nuestros padres. Y si nuestros padres, seres humanos, seres en pecado. Pero ahora, con el Espíritu Santo, nuestro ADN espiritual, ya no impartimos la naturaleza del hombre. Cuando un niño viene, tiene comportamientos del padre o de la madre, del abuelo, de la abuela. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, ya no tiene características humanas, ya no obedece las características humanas, sino que tiene una sola clase de naturaleza, y es la naturaleza del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, volviendo a esta mutación genética que transcurrió en Eva, ella descendió al reino animal. El ser humano ahora es un mamífero. Aquellos sin el Espíritu Santo son peor que bestias. Y el tiempo, Dios ya había preparado un tiempo de gestación para los animales. Y está relacionado a tiempos sabáticos. El periodo de gestación del águila son 7 semanas, o sea, 7 sábados. Un cisne tiene 5 sábados. Un conejo, 5 sábados. Una gallina, 21 días, o sea, 3 sábados. ¿Cuánto es lo regular que una mujer puede dar a luz? Son 40 semanas, o sea, 40 sábados. ¿Por qué 40?
Porque 40 es juicio. 40 es juicio. Y algunos bebés van a pasar por el juicio y van a sobrevivir. Pero van a haber otros bebés que después de las 40 semanas morirán. Tal cual como aquellos que estuvieron en el desierto por un periodo de tiempo de 40 años y murieron en el desierto. Murieron sin llegar al Espíritu Santo, sin que el aliento de vida entre en ellos. Ahora fíjese lo que ocurre en la mujer. Ahora ella produce el óvulo y tendrá óvulos todos los meses. Y al cuarto sabbat, en el día 28 del mes, sabremos si el óvulo está vivo o está muerto. Si no se produce fecundación en el óvulo, si ningún espermatozoide, si la semilla no entra en el óvulo, este óvulo muere. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Refiriéndose a la mujer, dice: pero se salvará engendrando hijos. ¿Qué ocurre si un óvulo muere? No se puede engendrar un hijo. No se pudo engendrar un hijo. Ahora ella no pudo engendrar. No pudo engendrar ella. ¿Y qué ocurre? Tiene muerte en su interior. El óvulo que estaba dispuesto, estaba maduro, estaba preparado para recibir un hijo, este óvulo está muerto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La mujer pasa por la menstruación. En Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, si el óvulo está muerto, debe haber derramamiento de sangre para sacar el pecado de la iglesia, la cual es mujer. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado es muerte. Y si el óvulo está muerto, debe haber derramamiento de sangre para la purificación del cuerpo. Ahora, y es por eso que la mujer tiene su periodo de menstruación. Si el óvulo muere, hay muerte en la mujer, es pecado. Y la Biblia dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para que haya remisión en la mujer, ese óvulo que está muerto debe salir de ahí. Debe haber derramamiento de sangre. Por eso es que la mujer entra en la menstruación. Ahora, y esto es muy doloroso, pero mucha gente puede venir a la iglesia. Muchos. Pero son livianos. No permiten que Jesucristo los fertilice. La palabra se empieza a manifestar, pero rechazan la palabra. Y por ende, mueren. Mueren espiritualmente. Están muertos espiritualmente dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y la iglesia es y la mujer es tipo de la iglesia. La mujer es tipo de la iglesia. Entonces, la gente viene a la iglesia, está un tiempo en la iglesia, empieza el periodo de la ovulación, pero no permiten que la palabra entre en ellos. Por ende, esos óvulos mueren. Esos óvulos mueren. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona un olor desagradable en las narices de Dios. El pecado empieza a entrar en la iglesia. El pecado, la muerte, está dentro de la iglesia. La iglesia está dentro de ella, tiene óvulos muertos. ¿Por qué? Porque hay livianos sin el Espíritu Santo, muertos espiritualmente, los cuales no permiten que Dios are su tierra. Entonces, ¿qué sucede? Pecado hay en la iglesia, hay muerte espiritual, un hedor en las narices de Dios provoca ese estado. Entonces, ¿qué ocurre?
La iglesia es un tipo de la mujer y la iglesia debe entrar para su purificación en un periodo de menstruación. Y el óvulo que estaba muerto dentro de la iglesia, ese óvulo que estaba muerto dentro de la iglesia, aquellos miembros de iglesia fronterizos, sin el Espíritu Santo, ellos se terminan yendo de la iglesia. Se terminan yendo de la iglesia a los placeres del mundo, a la mundanalidad. Mueren, están mucho peor que adentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia entró en menstruación. La iglesia tuvo que expulsar los desechos. Aquellos que se fueron eran los desechos dentro de la iglesia. Eso es tremendamente duro, pero es la verdad. Cuando la iglesia pasa por un periodo de menstruación, empieza a botar todos los desechos. ¿Qué ocurre después? El cuerpo está purificado y la palabra entra con mayor poder. Entra con mayor poder la palabra y los hijos de Dios dentro de la iglesia empiezan a tener vida en ellos. ¿Por qué? Porque ha habido una purificación en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ahora veamos cómo es este virus de la simiente de la serpiente. Génesis capítulo 6, versículo 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes. Luego, en Génesis 7, está el diluvio. Todos los gigantes mueren. Todos esos gigantes mueren. Pero ahora vienen Números capítulo 13, versículo 33. Y dice, estos son los tiempos de Josué, fueron a ver la tierra prometida, y dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿No se supone que los gigantes habían sido exterminados tras el diluvio? ¿Qué sucedió? Fue esta mutación genética, la cual aún estaba en cromosomas humanos. Lo que sucedió fue que hubo una mezcla de ADN, una mezcla de cromosomas en Génesis capítulo 6, versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De aquí salieron esos gigantes de Génesis 6. Fue una mezcla de cromosomas. Esas mujeres eran simiente de la serpiente. Esas mujeres las cuales aportaron con el cromosoma X. Esas mujeres que aportaron con el cromosoma X. Y esos varones, hijos de Dios, aportaron con el Y y salieron gigantes. Gloria a Dios. Entonces los cromosomas femeninos también son importantes. Los cromosomas femeninos también son importantes. Hay algunos que piensan de que una mujer simiente de la serpiente no va a tener el poder de influenciar sobre un hijo venidero. Pero eso es un error. Ese hijo que va a nacer también tendrá mucho de la madre. Por eso la Biblia nos dice: no os unáis a un yugo desigual. Entonces el misterio está en los eventos del arca de Noé, tras el diluvio. Ahí se define qué sucede con la simiente de la serpiente. Esto es muy relevante, porque ahí se define cómo la simiente de la serpiente llegó después del diluvio. ¿Cómo hizo esto la simiente de la serpiente? ¿Cómo la simiente de la serpiente cruzó el arca? Con la mezcla de cromosomas. Así fue. Y sabemos que de la descendencia de Cam vinieron los cananeos, vino Nimrod, vino Sodoma y Gomorra. Todo lo malo vino de Cam, tras la descendencia de Cam. Algunos dicen que Cam era simiente de la serpiente.
como si Can hubiese sido un idéntico a Caín. Pero no es tan así. En Can había un virus, debió haber sido así. Pero debió haber sido una mezcla, no era un hijo legítimo del diablo Cam. Cam era un incrédulo, pero no era un hijo legítimo de simiente de la serpiente. Fíjese en el mensaje de la simiente de la serpiente sobre Cam. El profeta dice: ahora Noé y sus hijos, los cuales salieron, Cam, Sem y Jafet, salieron por la línea justa. O sea, no eran simiente de la serpiente. Tras esta mezcla, está más que claro de que Cam tenía rasgos de incrédulo, sí. Pero ¿qué sucedió con la mujer de Cam? La mujer de Cam. Ahí está el misterio. Ahora, la simiente de la serpiente luego del diluvio se relaciona al pecado que hizo Cam. Según el pecado que hizo Cam, entrega el misterio de cómo vendría la simiente de la serpiente después del diluvio. Y bueno, el pecado que hizo Cam lo encontramos en Génesis capítulo 9. Es sobre la historia donde Noé se emborracha. Y hay muchas doctrinas al respecto. Hay algunas doctrinas que son claramente un desastre. Pero bueno, vamos a leer. Génesis capítulo 9, versículo 21 al 24. Dice así: y bebió del vino y se embriagó, este era Noé, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Quién estaba descubierto? Noé. ¿Quién estaba descubierto en medio de la tienda? Noé. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Dese cuenta, dice, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus hermanos, lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros. Fíjense la historia, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces, tenemos una acción, un hecho que hizo Cam a Noé. De estas citas, de estos versículos, salen doctrinas algo extrañas, como una herejía que dice de que Cam violó a Noé. Así de desagradable es esta doctrina. Dicen que Cam encontró a su padre desnudo y que Cam violó a Noé aprovechando de que estaba embriagado. Esa es una herejía de lo más asquerosa y me parece deshonroso incluso hasta tratar de refutarla. Pero sabemos que los profetas de Dios, Dios los protege. Y Dios jamás impediría, a pesar de la peor condición, jamás impediría a Dios que profanaran así el cuerpo de Noé. Sin embargo, ellos quieren reafirmar su doctrina porque del linaje de Cam aparecen los sodomitas, aparecen los homosexuales, porque antes de eso no estaban los homosexuales. Los homosexuales, los sodomitas, empiezan a aparecer post-diluvio y después de la descendencia de Cam. Aparece Sodoma. Entonces estos dicen, ¿por qué vinieron los sodomitas? Ah, porque Cam, como Cam es su padre, Cam viola a Noé porque Cam era un sodomita. Están erráticos, están rotundamente errados, están ciegos. Y yo creo que también por esta doctrina van a ser enjuiciados.
claramente esta doctrina está descartada. Dios cuida a sus profetas. Además, fíjense en lo que Cam hace. Fíjense en lo que Cam hace. Cam grita a los cuatro vientos de que Noé está desnudo. De que Noé está desparramado y desnudo. Se lo dice a sus hermanos. Si Cam hubiese violado a Noé, lo cual sería un delito desastroso, ¿qué ocurre cuando alguien hace un delito? Oculta la evidencia. Oculta la evidencia. Si alguien roba un banco, oculta su fortuna. Si alguien comete un asesinato, oculta el cuerpo. Si alguien hace un delito, va a tratar de ocultar la evidencia. Y si Cam cometió un delito homosexual en contra de su padre, ¿por qué se lo anda diciendo a sus hermanos? Eso no calza en lo absoluto. Y bueno, además aseguro de que si eso hubiese acontecido, que no creo que sucedió, pero aseguro que si Cam hubiese profanado el cuerpo de Noé, Sem lo hubiese matado. Estoy seguro de eso. Ahora, esta otra doctrina me parece más cuerda. Porque al menos se comparan citas bíblicas. Esta siguiente doctrina es de que Cam tuvo un acto sexual con la esposa de Noé. Esta es una doctrina la cual popularizó los judíos. Y esta doctrina se apoya en Levítico capítulo 18, versículo 8. En Levítico 18, capítulo 8, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ahora, ¿por qué yo estoy en desacuerdo con esta enseñanza? ¿Por qué? La primera es que el profeta nos señala el pecado que hizo Cam y no fue este. No fue de adulterio contra la mujer de su padre. Pero lo leeremos en breve. La segunda cosa es que, a pesar de que en Génesis dice de que Cam vio la desnudez de su padre, y eso se entrelaza con Levítico por el tema de que en ambos aparece desnudez, no se mantiene un contexto con la historia. Con la historia que se está relatando no se mantiene un contexto. Por ejemplo, en la predicación anterior de este tema de la simiente de la serpiente, dije que Adán conoció a Eva. Y Adán la conoció una segunda vez. Y eso estaba en términos sexuales. Dice la Biblia también de que José no conoció a María hasta de que nació Jesús. Claramente esos son términos sexuales. Y aparece la palabra conocer, conoció. Pero es diferente contexto según una historia de que, por ejemplo, diga y David conoció a Saúl. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Cuando Pablo dice yo conozco al Señor Jesucristo, no está hablando en términos sexuales. Cuando dice aquel que dice que conoce a Jesucristo pero no hace sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No está hablando de un conocimiento en términos sexuales. ¿Se dan cuenta? Porque todo lo dice el contexto de lo que nos está relatando la Biblia. La Biblia es específica. En Génesis 9, versículo 21, dice que Noé se embriagó y estaba descubierto. Estaba sin ropa, en medio de su tienda. La Biblia especifica que fue Noé. Pero bueno, si alguien quiere aplicar la ley, señalando de que Cam tuvo relaciones con la esposa de Noé, por lo tanto descubrió la desnudez de su padre, entonces deberían englobar toda la ley. Porque en Levítico 18, versículo 8 lo leímos, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Pero en Levítico 20, versículo 11, nos relatan las consecuencias de este acto pecaminoso. Dice Levítico 20, versículo 11, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos.
Y la Biblia nos relata de que Cam fue muerto, ni la esposa de Noé fue muerta tras estos eventos. Además, otra cosa que no concuerda es que Noé solo le pide explicaciones a su hijo Cam. Jamás va a pedir explicaciones a su mujer. Dios en la Biblia nos enseña como juez justo cómo encara el adulterio. Cuando Dios llama a la palestra el adulterio en el huerto del Edén, llama a la palestra a la serpiente, a la mujer y a Adán. Así es como Dios lo hace. Llama a la palestra a los involucrados, a todos. Incluso en la ley de Moisés, cuando se producía el adulterio, llamaban a la palestra tanto al hombre como a la mujer y ambos eran apedreados. Incluso también en los tiempos de Jesús, los fariseos también se creían jueces, pero resultaron ser que no eran jueces justos. Y la Biblia dice que los fariseos sorprendieron en el acto de adulterio a una mujer y la presentaron a Jesús para que fuese apedreada. ¿Pero qué sucedió? No trajeron al hombre. Los fariseos eran jueces injustos. Solamente querían enjuiciar a la mujer y liberaron al hombre del pecado. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían un espíritu machista. Donde quieren la destrucción de la mujer y quieren, a pesar de que tengan el mismo pecado, que el hombre fuera libertado. Ahora, en la escena de Noé, si decimos que los fariseos eran machistas, por solo apuntar a la mujer y dejar a un lado al hombre, Noé, en el Génesis, estaríamos diciendo que Noé tendría un espíritu feminista, un espíritu moderno, diabólico de estos mismos tiempos, en donde se quiere condenar solamente al hombre y dejar a la mujer fuera de la ley, fuera del juicio. Porque Noé solamente apunta a Cam. Y si en verdad hubo adulterio entre Cam y la esposa de Noé, y si Noé apuntó solamente a Cam, entonces Noé tenía un espíritu feminista. Pero no debió haber sido así. Porque no era un profeta de Dios. Gloria a Dios. Entonces, otra cosa. Analicemos los versículos. En Génesis capítulo 9, versículo 22, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Esta es una diferencia. Aquí la Biblia dice que Cam vio la desnudez. ¿Qué dice Levítico? En Levítico dice, Levítico 18, versículo 8, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. No descubrirás. En Génesis capítulo 9, versículo 22, dice: y Cam, padre de Canaán, vio, o sea, del verbo ver, no del verbo descubrir, dice: Cam vio la desnudez de su padre. Tanto en Levítico 18, versículo 8, como en Levítico 20, 11, en ambos versículos de Levítico, habla de que el acto sexual con la mujer de su padre es descubrir la desnudez de su padre, no ver la desnudez de su padre. Entonces, en Génesis capítulo 9, versículo 22, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. En palabras, en el lenguaje hebreo, la palabra ver y la palabra descubrir claramente son diferentes. Pero no quise entrar en esto para no alargarme, y yo no soy un experto en el hebreo, pero son diferentes. Al menos lo leí. Entonces acá, en el Génesis 9,
dice de que Cam vio la desnudez de su padre, no dice que Cam descubrió la desnudez de su padre. Entonces, Cam no descubrió la desnudez de su padre, sino que miró o vio la desnudez de su padre, el verbo ver. Y además, como la Biblia es tan sabia, la Biblia nos enfatiza de que Canaán estaba antes del pecado de Cam. Dese cuenta, fíjese. Génesis capítulo 9, versículo 22. Dice, y Cam, padre de Canaán, o sea Canaán, la generación de Cam ya estaba en existencia. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, si Canaán ya estaba, ¿cómo es posible que el hijo entre Cam y la mujer de Noé estuviera antes de ese adulterio? No es posible. Porque Noé, en el versículo 25 del capítulo 9, Noé ahí maldice a Canaán. Noé maldice a Canaán. Si entre Cam y la mujer de Noé hubiese un acto sexual, no creo que hayan esperado 9 meses para recién ponerle Canaán y que ahí recién hubiese estado la maldición. No, Canaán ya estaba. La Biblia enfatiza, la Biblia dice, y Cam, padre de Canaán, o sea, vio la desnudez de su padre. Canaán ya estaba antes del pecado de Cam. Entonces, si Canaán ya existía antes del pecado de Cam, entonces Canaán no podía venir del producto del adulterio entre Cam y la mujer de Noé. Ahora, otra cosa, es que del linaje de Cam vienen los sodomitas. Eso es cierto. Y la Biblia dice que los sodomitas aparecen post-diluvio. No antes del diluvio. Son después del diluvio. Eso nos quiere decir que antes del diluvio no habían pecados sodomitas. Los sodomitas vienen después del diluvio, pasaron generaciones y ahí vienen los sodomitas. Porque la Biblia nos dice qué clase de pecado había en los tiempos de Noé. Dice en Génesis 6, nos señala la clase de pecado que había. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las tomaron para sí mujeres. Jesús dice que en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento. Era el espíritu adúltero de aquel día. Era un espíritu de pecado sexual, pero era un pecado sexual heterosexual, no homosexual. Por ejemplo, el pecado homosexual es una perversión. Es una perversión. El adulterio entre un hombre y una mujer es un acto inmoral, es un pecado de adulterio, pero no es una perversión. Porque el matrimonio está compuesto entre un hombre y una mujer. Y entre el matrimonio entran en acto sexual y no es considerado una perversión. Entonces, si Cam hubiese estado con la esposa de Noé, hubiese sido un acto inmoral, pero no una perversión como son los sodomitas. Fíjese, el Levítico 18 nos señala los actos de inmoralidad. Nos señala de que es inmoral el sexo con la mujer de tu padre. Es inmoral la relación sexual con tu nuera. La relación con la hermana de tu madre, la hermana de tu padre, la mujer de tu prójimo. Son actos inmorales. Pero fíjense cuando es una perversión. El Levítico 18 nos dice. Esos son actos inmorales, pero fíjese cómo cambia la escritura con esto. El Levítico 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Aquí está hablando de un pecado homosexual. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación.
O sea, un acto inmoral es algo malo. Pero la homosexualidad es una abominación, es algo netamente desagradable. Con una esposa no es una abominación estar con su propia esposa. Es un acto sexual. Es un acto sexual que, teniéndolo fuera del matrimonio en adulterio, es un acto inmoral. Correcto. Pero no es una perversión. El acto homosexual es una abominación. Es algo despreciable. Es algo desagradable. Fíjense otro caso. Levítico 18, versículo 23. Ni mujer alguna se pondrá delante para ayuntarse con él. Es perversión. Está hablando de ayuntarse con animales. En Levítico 18, 23 está hablando del acto sexual con animales. Y Dios dice que tal cosa es perversión, es algo dislocado, es algo trastornado. Acto sexual entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es algo inmoral, es un pecado, es inmoral. Pero el acto sexual con animales, perversión, es algo perverso. Acto sexual hombre con hombre, mujer con mujer, es una abominación, es una perversión. La gente está dislocada, está poco cabal, está loca. El acto sexual de un ser humano y un cadáver es un acto de perversión. No es un acto inmoral. Es algo mucho peor, mucho más desagradable. Imagínense, un ser humano y un cadáver. Un acto sexual entre un hombre y una mujer, fuera del matrimonio, un acto inmoral. Pero un acto sexual entre un hombre y una mujer, con un niño, una niña pequeña, un niño pequeño, es una perversión, es una abominación. La pedofilia es una abominación. Entonces, en los tiempos de Noé, si se daban la inmoralidad, se daba el pecado del adulterio entre un hombre y una mujer, pecados heterosexuales. Los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, se casaron, se daban en casamiento. Era un acto adúltero, heterosexual. Entonces, ahí es donde se cae la doctrina de la violación. Porque el acto homosexual no era algo instaurado. El homosexualismo aún no estaba instituido. El homosexualismo se instituyó con los sodomitas. En esos tiempos se vivía una inmoralidad heterosexual. Entonces, déjeme decirle esto, y esto está influenciado con el pecado que hizo Cam. Déjeme decirle esto, la revelación es progresiva. La revelación va aumentando a medida que pasa el tiempo. Pero hay otra cosa que también es progresiva. Y el pecado también es progresivo. Fíjense, tomemos el ejemplo de un adúltero. Un adúltero. Él no comienza inmediatamente, él no camina por la calle, alguien que jamás ha adulterado, él no camina por la calle, ve a una mujer y se la toma y inmediatamente tiene un acto sexual. No es así. No es así. Un adúltero, quien jamás ha cometido el acto de adulterio, jamás empieza en el acto mismo. No. El pecado es progresivo. El pecado es progresivo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, ¿cómo empieza el adúltero? ¿Cómo empieza? Primero, empieza con una mirada. Primero él empieza con una mirada. Empieza a tener un contacto de miradas. Luego puede quizás venir una sonrisa. Luego puede venir un intercambio de palabras. Puede después venir una cercanía que le hace cariño en sus manos. Puede venir un beso, un abrazo y finalmente se apagan las luces y entra el pecado sexual. Si este hombre peca por primera vez en adulterio, esa primera vez quizás la conciencia le empieza a afectar. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hice?
Oh, ¿cómo le cuento a mi mujer? Me quedo callado. Oh, y se empieza a complicar. Pero después este hombre comete otra vez adulterio. Y comete una tercera vez adulterio. Una cuarta, una quinta. Y después como el pan de cada día. Y la conciencia que lo maltrataba al principio ya ni le afecta. ¿Qué pasó? El pecado es progresivo. El pecado es progresivo, va en aumento, va aumentando. El pecado parte como una pequeña bola de nieve, la cual a medida que transcurre el tiempo y pasa avanzando, se agranda, se agranda, se agranda y termina en una avalancha. Es por eso de que Cam no pudo haber violado a Noé, porque el pecado homosexual aún no está instaurado. Y cuando no está instaurado un pecado, jamás entra de lleno a ese pecado. Eva cometió adulterio, pero Eva fue violada. Ella no estaba comprendiendo lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo vinieron los sodomitas? ¿Cómo vinieron los sodomitas? Al igual como el ejemplo que les presenté del adúltero. ¿Cómo vinieron los sodomitas? Con una mirada. Con una mirada. ¿Cómo vinieron los sodomitas? Con una mirada. ¿Qué pasó? Génesis capítulo 9, versículo 22. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, en la retina de Cam quedó la imagen de un hombre desnudo, miembros masculinos, un hombre desnudo quedó en la retina de Cam. ¿Qué sucedió? Esa solamente instante, esa escena fue la pequeña bola de nieve, la cual terminó en una avalancha en el homosexualismo, en los sodomitas. Porque dice la Biblia que Cam vio la desnudez de su padre. Si Cam hubiese cometido un pecado heterosexual con la mujer de Noé, no se había explicado por qué razón vendrían los sodomitas. Pero Cam, viendo la desnudez de un hombre, porque es diferente a que Cam lo hubiese visto, hubiese encontrado la imagen y se hubiese tapado inmediatamente y hubiese tratado de avisar, ayúdenme para cubrirlo, hubiese sido totalmente diferente. Pero Cam, dice la Biblia que Cam vio, o sea, se detuvo a mirar, o sea, estuvo contemplando la desnudez de un hombre desnudo. Y eso me da la explicación de que generaciones posteriores hayan venido los sodomitas. No me calza en lo absoluto de que Cam hubiese violado inmediatamente a Noé, porque Dios protege a sus profetas, y el pecado, una abominación tan grande, no parte de golpe, sino que es un pecado progresivo. Entonces Cam vio la desnudez de Noé. Déjame enfatizar, Cam vio la desnudez de Noé, no descubrió la desnudez de Noé. Levítico, cuando alguien se acuesta con la mujer de su padre, descubre el pecado del adulterio, descubrir la desnudez de tu hermana, descubrir la desnudez de tu padre, descubrir de tu nuera, descubrir, no ver, no vio, no mirar, no observar, descubrir, adulterio, descubrir. Y Cam, ¿qué dice? Cambió la desnudez de su padre. ¿Y qué sucedió? Se maldijo la descendencia de Cam. ¿Y cómo se maldijo la descendencia de Cam? Con lo mismo que Cam hizo. Cambió la desnudez de su padre. ¿Qué ocurrió? Un pecado homosexual empezó a crecer en la descendencia de Cam y terminaron con los sodomitas. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Cam? El profeta William Branham también lo dice. En el mensaje Preguntas y Respuestas de 1954. En el mensaje de Preguntas y Respuestas de 1954 dice, en el párrafo 158 dice, bien, fueron Cam, Sem y Jafet. Ahora Cam no trató de cubrir la desnudez de su padre, sino que se rió y se burló de él. Cam, ¿qué hizo?
Cam vio la desnudez de su padre y el profeta dice que Cam se rió y se burló de él. Ahora, ¿es grave burlarse de un profeta? Sí, claro que sí. Claro que sí, que es un delito. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24, unos jóvenes se burlaron de Eliseo y le gritaron: ¡Sube calvo, sube calvo! ¿Qué sucedió? 2 osas salieron y despedazaron a todos esos jóvenes. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, dice de que muchos se estaban burlando de los mensajeros de Dios y se mofaban de los profetas de Dios. ¿Qué ocasionó eso? Ocasionó el furor de Jehová. A mí esto me lo relataron cuando adolescente, no lo he leído, pero me lo han contado, de que estaba el profeta caminando con su sombrero y un niño jugando le hace así al sombrero y el profeta queda con el sombrero así y se le agachó. Y el niño muere. Y las personas dicen: hermano Braham, haga algo por él. Y él se va con el sombrero y dice: no puedo hacer nada. ¿Qué ocurrió? Falta de respeto contra el profeta. Ahora esto también me calza, porque el profeta William Branham dice de que Cam se burló. ¿Cómo lo podemos entrelazar con las escrituras? Porque Cam, dice la Biblia, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Si Cam hubiese cometido un delito como el violar a Noé, que claramente no sucedió, o como entrar en relaciones sexuales con la esposa de Noé, lo cual también es un delito, alguien jamás cuenta eso, se lo calla. El adulterio siempre, si un hombre anda con una mujer y adultera, no, esto queda entre nosotros, queda para nosotros, esto no se lo contemos a nadie, queda para nosotros, porque es un delito. Pero ¿qué sucedió? El profeta William Branham dice que Cam se burló. Y cuando a alguien le da risa algo, a alguien le parece chistoso algo o le produce algo cómico, le es divertido, casi siempre desea compartirlo con otras personas. Hoy en día, imágenes divertidas se mandan por celular, videos divertidos se mandan por celular, y la gente comparte cosas que le da risa. Me imagino que cambió la desnudez de Noé, la vio, contempló un hombre desnudo, y después fue a decir a su hermano: miren lo que ocurre. Eso por lo menos me calza más. El profeta dice que Cam se burló, y eso me calza con la escritura, porque Cam quiere que sus hermanos vean en el estado que está su padre. Entonces, ¿para qué comento todo esto? ¿Para qué comento todo esto? Para decir de que la simiente de la serpiente en el Edén tuvo netamente relación con el adulterio. Netamente relación con el adulterio. Así que hay algunas personas que dicen: ahora, como hubo adulterio en el Edén, ahora después del diluvio hubo adulterio, entonces se produjo simiente de la serpiente nuevamente. Pero no es así. No es así. Porque entonces diríamos que en cada ocasión que se produce adulterio, estamos delatando de que ahí hay una simiente de la serpiente. Inmediatamente. Inmediatamente. Y no es así. Hay incluso, tengo hasta familiares que han sido producto de una fornicación. Y entonces yo les diría: ¿ustedes son simiente de la serpiente? Claro que no. Claro que no. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo pasó entonces la simiente de la serpiente? ¿Cómo cruzó el arca? El profeta lo dice. ¿Cómo surgieron entonces los gigantes de números? Aquellos, Josué, Caleb, todos ellos vieron gigantes. ¿Cómo surgieron esos gigantes? Por mutación genética. Por mutación genética. El profeta responde en el mensaje de la simiente de la serpiente. Dice, hablando de la simiente de la serpiente, el profeta dice: ¿cómo cruzó alguna vez la simiente? La simiente cruzó
en el arca, así como lo hizo en el principio a través de la mujer. Sus esposas, ellas llevaron la simiente de Satanás a través del arca. Y de allí entonces vino Cam con su esposa y demás. Una maldición fue puesta sobre él. De Cam vino Nimrod, quien construyó Babilonia. Aquí el profeta dice que de Cam con su esposa vino la simiente de la serpiente. No habló de la esposa de Noé o alguna otra esposa más. Cam con su esposa. ¿Qué nos quiere decir el profeta? Dice de que la esposa, la mujer, cargó con la simiente de la serpiente en el arca. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué nos está diciendo eso? Hay algunos que sacan la conclusión de esto y dicen que un hombre, antes de entrar en el arca, un hombre que era de la simiente de la serpiente, puso la simiente en la esposa de Cam, lo cual no es correcto. No es correcto, porque la Biblia nos da fechas. En Génesis capítulo 7:11 comienza el diluvio y nos da una fecha. En Génesis capítulo 8 versículo 13 se acaba el diluvio y la Biblia nos da otra fecha. Siguiendo el patrón del calendario judío de 30 días en cada mes, tenemos un total de 370 días en el arca, o sea, más de un año. Más de un año. En donde ya debió haber nacido ese bebé que fue injertado antes de entrar en el arca. Y la Biblia nos señala que eso no pudo haber sido, porque la Biblia nos dice de que 8 ingresaron al arca y 8 salieron del arca. Entonces, 600 años pasaron después del diluvio y florecieron nuevamente esta raza de gigantes. Ese fue el resultado de Cam y su esposa. Esos gigantes de números en los tiempos de Josué son el resultado de los gigantes de Génesis 6. Y hay que entender que algunos genes son como los virus. Algunos genes son como los virus y las bacterias. Los virus son muy pequeños y se camuflan. Se camuflan los virus. ¿Qué ocurrió? La mujer de Cam portaba la simiente de la serpiente. Ella se camufló y Cam la tomó por esposa. Y Cam, que también tenía cromosomas quizás de la serpiente, por lo tanto él era incrédulo, pero venía del linaje correcto, venía de su padre Noé, pero ahora Cam toma a una hija pura de la simiente de la serpiente. ¿Qué ocurrió? Los cromosomas se juntaron y vino a descendencia la simiente de la serpiente, porque el profeta dice que la mujer cargó con la simiente de la serpiente en el arca. Y hay algunos que dicen, eso no podría ser posible, porque el hombre es el que pone la semilla, la mujer no tiene nada que ver, la sangre la pone el hombre. Correcto, es correcto, la sangre, la hemoglobina, el hombre pone la semilla, pero la mujer, ¿qué pone? Pone sus cromosomas, pone el óvulo, pone sus cromosomas. La mujer pone los cromosomas X, 23 cromosomas X, y el hombre pone 23 cromosomas Y. O sea, en la ley de la herencia, la mujer también tiene mucho que ver. Y además, aquellos que dicen de que la simiente de la serpiente no podía influenciarla una mujer, entonces los gigantes de Génesis 6 no podrían haber venido a existencia. No podrían haber venido a existencia, porque dice Génesis 6 que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y las hijas de los hombres eran simiente de la serpiente. Y tras la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de la serpiente, tras esa mezcla vinieron gigantes, vinieron simiente de la serpiente. Entonces las mujeres, si la mujer
Si la mujer solamente una portadora, si no aporta con nada, si es solamente una incubadora que no aporta con nada de material genético, entonces no habría producido la mezcla en Génesis 6 y se hubiese mantenido solamente un linaje puro. Pero no fue así, no fue así. Entonces, la aportación de cromosomas de la mujer también influye netamente. La aportación de cromosomas de la mujer también influye. Y eso fue lo que ocurrió. Cam era un incrédulo. Y este incrédulo, que venía de un linaje correcto, tomó a una hija de los hombres. ¿Qué ocasionó? Cromosoma y cromosoma. Ambos se unieron y dieron a la simiente de la serpiente. Porque algunos genes son como los virus y las bacterias. Están presentes en el cuerpo, pero tienen un periodo de mutación antes de manifestarse. No se manifiestan inmediatamente. Canaán no fue un gigante, sino que sus cromosomas, la genética de los gigantes de Génesis 6, aún seguían en Canaán. Estaban ocultos en Canaán. El profeta dice que vino Cam y su esposa, y de ahí vino Nimrod, y vinieron todos los males. Cam y su esposa, dice el profeta. Hubo una unión de cromosomas. Gloria a Dios. Entonces, los virus tienen un periodo de mutación antes de manifestarse. Ahora, un virus no es una bacteria. La bacteria es enorme, es imponente. Las células del cuerpo le da miedo cuando ven una bacteria. Un virus no es una bacteria. La bacteria está viva. Pero el virus es como una célula pequeña. Es como una célula pequeña el virus. Este virus del COVID-19 partió así. Partió como una célula pequeña. Y los virus siguen el patrón de la simiente de la serpiente. Porque los virus son híbridos. Los virus son híbridos. Un virus no está ni vivo ni muerto. Un virus no está ni vivo ni muerto. Está en la brecha entre la vida y la muerte. Un virus no está ni vivo ni muerto. El virus tiene la característica de la edad de la Odisea. La Odisea, ¿cuál es su característica? No es ni fría ni caliente, sino que es tibia. Y un virus tiene las características de la Odisea. Un virus no está ni vivo ni muerto. Entonces, ¿qué hace el virus? En el cuerpo no está ni vivo ni tampoco muerto, pero está presente. Y espera por el periodo de mutación. Y en ese periodo de mutación, ¿el virus qué hace? El virus comienza a generar una influencia. Comienza a generar una influencia en las células de a su alrededor, en las células del cuerpo. Comienza a tratar de llamar la atención. Empieza a hacer el virus lo mismo que hizo Lucifer en el principio. Dese cuenta de que los virus que tenemos hoy en día, el COVID-19, todos los virus provienen de su padre el diablo en Génesis 3. Cuando hubo una mutación genética entre la serpiente y Eva. Entonces el virus entra en un periodo de mutación. El virus entonces, ¿qué hace? Comienza a generar una influencia en las células del cuerpo. Comienza a tratar de llamar la atención. Y el virus quiere provocar una división de iglesias. ¿Qué hizo Lucifer ahí arriba? ¿Qué hizo Lucifer? Lucifer provocó una división de iglesias. Quiso llamar la atención. Llamó la atención de los ángeles. Y Lucifer fue un virus, el cual envenenó a muchos ángeles. Entonces, el virus
quiere provocar una división de iglesia, quiere llamar a células prosélitas para que le sirvan. Y el virus llega a tener vida. Cuando se llega a fusionar con una célula, y se manifiesta vida en el virus, ahí recién el virus llega a tener vida. Y se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, y se multiplica mucho mejor, hasta como una bacteria. Se multiplica mejor que las bacterias el virus. Esto es lo que hizo la serpiente en el Edén. La serpiente en el Edén, ¿qué hizo? La serpiente, la cual era un virus, llamó la atención de Eva, y la serpiente esperó el periodo de mutación, de Eva, esperó que en Eva se produjera el óvulo, y esperó que el óvulo pasara por el periodo de ovulación, y esperó ese virus serpiente, esperó que el óvulo se encontrara en el camino de la trompa de Falopio, y ahí fue cuando el virus ya estaba listo en ese periodo de mutación, y ahí fue donde la serpiente virus se fusionó con Eva, se fusionó con la célula Eva. ¿Y qué ocasionó? Ocasionó vida. El virus se empezó a multiplicar. ¿Y qué formó? Formó a Caín, una célula infectada. Y de Caín vino un montón de células infectadas, vino la simiente de la serpiente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, finalmente la serpiente se hace uno con Eva. Eso generó una vida bestial, la cual fue Caín. Así que los gigantes son la manifestación del virus de la serpiente antigua. Entonces, los genes se habían mezclado en Génesis 6. Entonces los Génesis también se mezclaron y se potenciaron con Cam y su esposa. Se potenciaron porque Cam también tenía cromosomas híbridos, pero no le era suficiente. Pero justo apareció su compañera, la cual tenía cromosomas de la serpiente. Entonces los cromosomas estos se potenciaron y volvió a reaparecer después como una célula pequeña, un virus pequeño, Canaán. Y después Canaán fue maldito y aparecieron toda esa simiente de la serpiente, la cual ese virus aguantó y esperó el periodo de mutación, y después brotaron nuevamente los mismos gigantes en números. Esos mismos gigantes que estuvieron en Génesis 6 ahora estaban en números. Gloria a Dios. Entonces Cam debió haber tenido genes diabólicos, pero su esposa completó la genética de cromosomas para traer así la simiente de la serpiente. El profeta dijo que la mujer portó con la simiente de la serpiente en el arca. La mujer Entonces la mujer de Cam no era una hija de Dios, sino que era una hija de los hombres. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este COVID-19, la cual es un virus que solamente afectaba a los animales, ahora resulta ser de que afecta al hombre? Un virus que solamente afecta a los animales, ese virus no debería por qué conquistar, no debería por qué atraer la atención de células humanas. ¿Qué sucedió? El COVID-19 empezó a afectar el ADN del hombre, empezó a crear una mutación genética en el hombre. ¿Por qué razón? Porque el ADN del hombre, en el ADN del hombre hay cromosomas de una bestia. El ADN del hombre tiene cromosomas bestiales en él. Tiene el ADN de una bestia. Tiene un ADN de una bestia. Y todo el mundo anhela una vacuna. Todo el mundo está desesperado por una vacuna. Pero el Hijo de Dios ya tiene su vacuna. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El doctor de los doctores, Jesucristo, tiene un antídoto. Y este virus es derrotado por el Espíritu Santo. COVID-19 es derrotado con el Espíritu Santo. Nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos simiente real de Aarón. Nosotros
tenemos los cromosomas de Jesucristo. El Espíritu Santo es la señal, es la sangre de Jesucristo. Nosotros venimos a este mundo con una naturaleza humana, en delito y pecado, con un ADN mezclado. Pero Jesucristo viene a nuestra vida. Nuestra sangre estaba infectada por este virus, pero Jesucristo viene a nuestra vida. El predestinado se encuentra con Jesucristo. El profeta dice, si usted no nace de nuevo, aún eres un hijo de Satanás. Pero Jesucristo viene a remediar esa situación. El predestinado, él tenía una sangre infectada, pero ¿qué sucede? Él pasa por el purificador de sangre. Él pasa por el purificador de sangre. El Espíritu Santo se encarga de hacernos una diálisis. A purificar nuestra sangre. Y tenemos ahora una genética eterna. Hijos de Dios que vencieron el virus de la serpiente en este día. Hijos de Dios que vencen el virus del COVID-19 en este día. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Tengan fe, porque nosotros estamos venciendo ahora mismo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Amén.